acá. Vamos a terminar de ver lo que ayer quedó medio a medias en el pizarrón y después nos vamos a meter con el Power. Después nos queda esto. Y bueno, ayer hicimos una leve introducción, muy leve, pero a grandes rasgos lo más importante y lo que más me interesa que sepan es qué valores de laboratorio regulan la cascada de coagulación y con qué componentes podemos aportar los factores, que bueno, ya lo sabemos a eso, ¿no? Ahora vamos a terminar de ver, que nos faltó ayer lo que es el sistema fibrinolítico, que es cómo se reabsorbe ese coágulo de sangre una vez que el vaso está ya cerrado. Y después de esto nos ponemos a ver bien la cascada de coagulación. ¿Alguna duda de lo de ayer? ¿No? Bueno. Bien, vamos a terminar lo que ayer comenzamos. Coagular. Y vamos a ver el sistema fibrinolítico. Acá lo que sucede es una fibrinólisis. Siempre que tengamos la palabra lisis, ¿qué significa? Que va a haber qué. Sí, o ruptura. Erupción o ruptura. ¿Qué es la fibrinólisis? Fibrinólisis. Ah, ¿viste? Estaba leyendo mal. Bien, es un proceso enzimático compuesto por una serie de activadores e inhibidores que regulan la conversión de las proenzimas circulantes. ¿Qué significa esto? Que el plasminógeno pasa a ser una enzima activa que conocemos como plasmina, y la plasmina es la encargada de la lisis de la fibrina. Recuerden que la fibrina es la que le da estabilidad al coágulo. Y esta lisis de la fibrina lo que va a generar es que haya una permeabilidad vascular. O sea, libera al vaso de este coágulo. La plasmina, ¿no? No, la plasmina es la encargada, ¿sí?, de reabsorber la fibrina que está estabilizando el coágulo. Entonces, esta lisis de fibrina lo que permite luego es la permeabilidad de ese vaso sanguíneo. Listo. Imagínense que un coágulo o un trombo en un vaso sanguíneo está quitando espacio, ¿sí?, en el calibre de ese vaso. Bueno, y así termina la cascada de coagulación con la fibrinólisis. A grandes rasgos, o sea, pasan un montón de cosas acá. ¿Bien?
Bueno, chiquis, ahí les pongo el presente. ¿Quieren que les repita algo? ¿Les quedó algo pendiente? ¿No llegaron a copiar? Ahí dice que ¿A dónde? dice inhibidores que la palabra Profe, Regula. ¿le pueden sacar foto porque me quedé atrasada yo? ¿Dónde te quedaste? No pude copiar, me quedé escuchándote y no copié. Bueno, sí, igual le van a sacar fotos a los chicos. Listo, gracias, profe. De nada. No salgo, ¿verdad? Ahí. Sí, alguien habló, pero re lejos se escucha. Mara, ¿sos vos? Sí, se me cortó la cámara. ¿Es para dar el presente o querés hacer alguna pregunta? ¿Eh? Bueno, ya está. ¿Listo? Bueno. Hola, Sim. Bien, ¿vos? Morales, Cintia. Bueno, vamos a empezar ahora. Ahora todo lo que veamos acá, más que mal, les va a sonar un poquito más familiar. Tengo que compartirlo a los chicos, ¿no? ¿Ven el power? Avísenme, ¿eh? Sí. Bueno, ya se los había cargado igual, pero vamos a ver un poquito más a profundidad lo que es la hemostasia en sí. Y la hemostasia, si tenemos que darle un concepto, es un sistema que está en el organismo que tiene como principal funcionalidad mantener la fluidez de la sangre y la integridad vascular o de los vasos sanguíneos. Lo primero que sucede cuando hay una lesión en un vaso es una vasoconstricción. Luego viene el tapón plaquetario y luego la red de fibrina, que es el resultado de la cascada de coagulación. ¿Qué hace la vasoconstricción? Hace que disminuya el calibre de ese vaso, entonces permite que pase menos flujo de sangre, por ende haya menos hemorragia. Eso es la vasoconstricción, una disminución del calibre del vaso que genera eso, que no se pierda tanta sangre, que haya menos fluidez. Bien, entonces, dentro de lo que son las fases de la hemostasia, tenemos el factor vascular, que tiene que ver con el vaso lesionado, el factor plaquetario, lo que conocemos como una hemostasia primaria, y el sistema de coagulación, que es lo que conocemos como la hemostasia secundaria. Bien, el endotelio vascular, que ayer ya venimos mencionándolo, es una barrera funcional compuesta por una capa de células que son endoteliales entre la pared del vaso y la sangre circulante. Ahí les puse una imagen como para que se vayan familiarizando, pero la principal función de este endotelio vascular es evitar la hemorragia y prevenir la trombosis. Como veníamos hablando, en esa lesión que hay a nivel del endotelio, lo que hacen es la liberación del factor de von Willebrand y con el colágeno que está circulando, se genera lo que es la adhesión plaquetaria. Entonces, estas plaquetas más el factor de von Willebrand más el colágeno hacen que esas plaquetas se empiecen a agregar, se activen y formen lo que conocemos como el tapón plaquetario o un coágulo inestable. Vamos a charlar un poquito de las plaquetas, que estimo que ya conocen lo que son fragmentos discoides celulares que miden entre 1 a 4 micrómetros, encargados o que participan en el sistema de coagulación vascular o en la hemostasia primaria. Las plaquetas circulan entre 7 a 10 días, esa es la sobrevida que tienen, y son removidas por los fagocitos esplénicos. Por ende, tengan en cuenta que el vaso sanguíneo, hablamos del vaso órgano, ¿sí? Es un secuestrador de plaquetas, al igual que el hígado, y
cuando los pacientes tienen una esplenomegalia o agrandado el vaso, suelen estar plaquetopénicos también porque se encargan o absorben más plaquetas de la circulación. Ya sabemos que el valor normal es de entre 150 a 350.000 plaquetas por milímetros cúbicos. Son células sanguíneas que obviamente van a estar producidas en la médula ósea por una fragmentación citoplasmática de unos precursores llamados megacariocitos. Y ahí van a ver la plaqueta en relación al resto de los tamaños de las otras células sanguíneas, son muy, muy pequeñas. Esto es un frotis, un extendido de sangre. Bien, las plaquetas para poder cumplir su función obviamente necesitan de ciertos receptores que cumplen un rol muy, muy importante, como es el receptor del factor de von Willebrand, los receptores de colágeno y los receptores de fibronectina. Todos estos receptores ayudan a la adhesión plaquetaria y a su futura activación para que cumplan su función. Bien, ¿cómo se va a formar este primer coágulo, este primer tapón plaquetario? Es que el vaso cuando se lesiona, lo primero que va a estar haciendo es liberando colágeno. Ese colágeno se va a unir a otro receptor que es el factor de von Willebrand, más la fibronectina que tengamos en circulación, y generan un cambio en la estructura de la plaqueta. Ya recuerdan que van de discoides a esférica, colaborando con la activación de estas plaquetas. Recuerden que el único homocomponente que aporta fibronectina es el crioprecipitado, por ende si tenemos un paciente con déficit de esto, necesita sí o sí fibronectina para su cascada de coagulación y lo vamos a aportar con crioprecipitado. Una vez que se activa o las plaquetas son activadas, van a liberar protrombina, que es un factor de la coagulación, y ADP, que es el adenosindifosfato, lo que genera la adhesión y la agregación de más plaquetas que están en circulación. ¿Qué van a hacer todo esto? Van a generar un tapón plaquetario y van a desencadenar como consecuencia la cascada de coagulación. Y la formación de trombina. ¿Qué va a hacer la trombina? Va a potenciar de manera rápida y continuada la cascada de la coagulación y va a colaborar con la fibrina para generar esa estabilidad o esa malla tridimensional de fibrina para la estabilidad del tapón plaquetario, que luego va a ser el coágulo o lo que conocemos como trombo. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, una vez que pasa esta primera fase de la cascada de coagulación o de la hemostasia primaria, se va a activar lo que conocemos como hemostasia secundaria o cascada de la coagulación. Y acá lo que empieza a suceder es que hay una serie de cambios químicos que como consecuencia lo que pasa es que la sangre pierde su fluidez y empieza a ser gelatinosa. Vieron que cuando extraemos un tubo de sangre sin anticoagulante, no sé si hicieron una extracción en un tubo seco, se genera algo como un gel, como una contextura gel. Eso es porque se activó la cascada de coagulación, se retrajeron los glóbulos rojos y se activó la trombina y como consecuencia la fibrina. Esto que vemos de formato de gel es lo que genera en la cascada de la coagulación secundaria o en la hemostasia secundaria perder la fluidez de la sangre. ¿Para qué? Para tener menos hemorragia. Al ser menos líquida, pasa menos, o sea, menos cantidad, perdemos menos. Bueno, y acá, bueno, lo volví a mencionar que primero tiene una consistencia tipo gel y luego empieza a solidificarse. En esta fase, el fibrinógeno soluble se va a transformar en fibrina insoluble. Esa fibrina insoluble lo que va a generar es una malla o una red tridimensional que nosotros vamos a conocer luego como coágulo. El coágulo en el interior del vaso es conocido como trombo, pero son sinónimos. Si hablamos de coágulo o de trombo, estamos hablando de lo mismo. ¿Dudas hasta acá? Bien. En cuanto a los factores de la coagulación, que son los factores que entran en juego en la cascada o en la hemostasia secundaria o en la cascada de coagulación, tenemos 13 que funcionan en forma de cascada y tenemos algunos que son sintetizados en el hígado y otros que son vitamina K dependientes. Los sintetizados en el hígado son conocidos como simógenos y otros son conocidos como serinoproteasas, que son vitamina K dependientes. La vitamina K la podemos adquirir mediante las dietas, muy rica en las hojas verdes, o los pacientes que tienen déficit de vitamina K, se le coloca vitamina K como medicación. Bien,
¿Qué son qué significa que sean zimógenos? Son precursores enzimáticos que circulan de forma inactiva, que necesitan un estímulo para activarse. ¿Cuáles son estos factores que son sintetizados en el hígado o vitamina K dependiente? El factor 2, factor 7, factor 9, 10, 11 y 12. Todos estos factores tienen relación inmediata con el hígado. Por ende, los pacientes que suelen ser cirróticos, que los vemos de forma a diario en el hospital, necesitan siempre plasma fresco porque tienen los tiempos de coagulación alterados y tienen que ver con esto, con que no sintetizan tantos factores de la coagulación en su hígado. Bien, no es necesario que sepan el nombre de los factores de la coagulación ni cómo circulan en el plasma, pero acá se los enumeré y se los mencioné para que se empiecen a familiarizar. Los más importantes son el factor 8, que es el factor que los hemofílicos A tienen en déficit, el factor 9, que es los que tienen los hemofílicos B en déficit, y el factor 1, que es el fibrinógeno, que son los que más vamos a nombrar. En cuanto a las vías de activación de esta cascada de la coagulación, tenemos 3, una vía extrínseca, que es lo que sucede fuera del vaso, una vía intrínseca, que es lo que sucede dentro del vaso, y una vía común es cómo se terminan desencadenando ambas vías, que ayer nos empezamos a ver. Acá le puse la cascada de la coagulación mucho más extensa, cómo se empiezan a desencadenar y activar los diferentes factores. Recuerden que todos estos factores circulan de forma inactiva, por ende necesitan una activación para cumplir su función. En cuanto a la vía extrínseca, siempre que hablamos de algo de extrínseco que está afuera, se va a activar siempre y cuando haya un traumatismo en el vaso o un traumatismo vascular. Inicia con la adhesión plaquetaria, donde se va a liberar factor 3 más el ion calcio, que es el factor 4 de la coagulación, y el tapón plaquetario más ese factor 3 más el ion calcio van a activar el factor número 7. En la vía intrínseca, el factor que va a iniciar esta vía es el factor 12, como iniciador en conjunto a otra proteína que se llama precalicreína. No es necesario que lo sepan, pero es para que entiendan. Lo que van a hacer es activar el factor 11. Este factor 11 activado y el factor 12 más la calicreína, que es esta proteína, van a activar el factor 12 y así se van a ir activando hasta llegar a este complejo formado por el factor 9 activado, el 10, el factor 7 más el ion calcio, que van a actuar sobre el factor 10, que es la vía común, para convertirlo en un factor 10 activado, dando lugar a la vía común. Y acá la principal función de la vía común es que el factor plaquetario número 3 va a convertir la protrombina en trombina. Nosotros lo que tenemos en circulación es protrombina. Y esta trombina lo que hace es activar el fibrinógeno, derivándolo a fibrina, que en conjunto con el factor 13 o el factor de von Willebrand, que son los estabilizadores de fibrina, lo que van a hacer es estabilizar ese coágulo, pegar ese coágulo a esa adhesión para que la propia circulación no lo vaya barriendo. ¿Dudas hasta acá? Bueno, esto es la fibrinólisis, que es lo que acabamos de ver, que tiene como principal función garantizar la permeabilidad vascular con la reabsorción o la lisis de la fibrina mediante la plasmina. Bien. Acá hay un esquema más o menos de cómo se desencadenan todos estos mecanismos. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con la lesión o el daño en el endotelio o en el vaso que esté lesionado. Lo primero que va a pasar es la vasoconstricción. Ves que disminuye el diámetro de ese vaso que está lesionado. Van a empezar a adherirse y agregarse las plaquetas que estén en circulación porque van a tener todos esos receptores como el colágeno y el factor de von Willebrand pegando y agregando estas plaquetas de esa lesión. Y luego lo que va a pasar es un coágulo de fibrina que se va a dar por la activación de la cascada de la coagulación o la hemostasia secundaria. Y luego, una vez que este coágulo y este vaso ya se sanó o dejó o cerró la lesión, lo que va a pasar, va a entrar en juego la fibrinólisis, dándole permeabilidad nuevamente a este vaso. ¿Dudas con esto?
En cuanto a lo que nos interesa, que es el laboratorio de la hemostasia o los parámetros que miden la funcionalidad de la hemostasia o el sistema de coagulación, existen pruebas básicas que van a permitir medir cómo funciona. Primero, la prueba de la funcionalidad plaquetaria, que tiene que ver con el recuento de plaquetas y la morfología de esas plaquetas, si son plaquetas que son funcionales. La prueba de los mecanismos de coagulación, que acá entra el TP, el KPTT y en algunos lugares lo que es el tiempo de sangría. Y también la prueba de fibrinólisis con valoración del fibrinógeno, más que nada. En cuanto a las pruebas de la función plaquetaria, se suele hacer, bueno, el recuento y la morfología plaquetaria. Ya sabemos que el valor normal va de 150 a 350.000 plaquetas por milímetro cúbico. La vida media va de 7 a 10 días y tienen que tener un diámetro de 1 a 4 micrómetros. Esto solo se va a ver si se hace un extendido de sangre. En un hemograma normal no pueden observarlo. En cuanto a las pruebas de los mecanismos de coagulación, como tenemos dos vías, tenemos que medir las dos vías si están funcionando bien, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca. Para la parte extrínseca, el tiempo que vamos a medir es el TP, que lo que hace el TP es medir la formación del coágulo plasmático en presencia de exceso de extractos tisulares, que es el factor 3, y es sensible a los defectos de los factores vitamina K dependientes, como el factor 2, 7 y 10, y el cofactor 5. O sea, si esto está alterado, posiblemente tenga déficit de este tipo de factores ese paciente. Este tiempo se suele expresar en porcentaje de actividad. Cada laboratorio suele tener un rango de referencia, o a nivel región o a nivel país suelen tener rangos de referencia. El valor normal es de 12 a 14 segundos, o en una tasa de actividad se expresa en 70 a 120%. Si tenemos un TP normal, tenemos un nivel hemostático de los factores 2, 5, 7 y 10 normales. ¿Dudas hasta acá? En cuanto a la vía intrínseca, que la medida de laboratorio que nos va a dar su funcionalidad es el KPTT, es que lo que hace el KPTT es medir la coagulación del plasma en presencia de la tromboplastina parcial y es sensible a los defectos de los factores 8, 9, 11 y 12. Bill, Sí, ¿hay una relación entre la cantidad de plaquetas y la coagulación del plasma? no. No, porque lo que miden son distintas cuestiones. No todos los pacientes plaquetopénicos tienen alterados los factores de la coagulación, es totalmente diferente. Por eso, o sea, van de la mano, pero que haya déficit de uno no significa que tenga que haber déficit de otro. Y si los valores están por debajo de lo normal, ¿qué significa? ¿De qué? ¿El KPTT? Sí, de TP y KPTT. Porque por lo general, cuando están coagulando mal, digamos, están por arriba. Y si están por abajo, o eso no pasa. Hay un exceso. ¿Y qué puede pasar? Y ahí generalmente estos tipos de pacientes se los suele anticoagular para evitar excesos de trombos, por ejemplo, Claro. o Pero inhibir yo- eso que esté en exceso, depende. Claro. Te preguntaba esto de la relación porque, o sea, estamos hablando de exceso de trombo y eso, o sea, eso está implicada las plaquetas, entonces digo, capaz Estamos hablando de tromboplastina parcial, Sí. que es un factor de la coagulación. Sí, pero bueno, por eso quería saber si había Está relación. bien, no, obvio. Bien, vamos al KPTT y como en el TP, cada laboratorio establece un rango de referencia, el valor normal generalmente va entre 35 a 50 segundos, en algunos lugares lo van a encontrar con 45 segundos, pero recuerden que tiene que estar elevado 1,5 veces más o menos para que sea una indicación transfusional. Si tenemos un KPTT normal, nuestro paciente va a tener un nivel hemostático normal de los factores 8, 9, 11 y 12. En cuanto si queremos ver la funcionalidad del tronco común, lo que pueden medir es el tiempo de trombina, que lo que hace es medir el tiempo que tarda en coagularse el plasma en presencia de trombina. El valor normal es de 15 a 20 segundos. ¿Dudas hasta acá? En cuanto al fibrinógeno,
Mide el tiempo de la coagulación del plasma en presencia de trombina en exceso y el valor normal es de 150 a 400 miligramos por decilitro o de 1,5 gramos a 4 gramos por litro. Pueden encontrar las dos medidas. Bien, acá tienen, en cuanto a los factores de la coagulación, la vida media que tienen en circulación y el porcentaje que tenemos en circulación de cada uno de ellos. Y no sé si llegaron, no sé si lo vieron, pero les había puesto un videíto para que vean de más o menos, no. ¿Por qué no se ve? Bueno. Se cerró la cuenta de YouTube asociada a él. Bueno. Si no, copiar el vínculo y abrir una ventana incógnita. Ah, mira, acá se ve. Chicos, ¿ven el videíto? Sí, sí. Bueno, igual lo pueden ver en sus casas. Dura. El daño a los vasos sanguíneos capilares es frecuente. ¿Lo ven? Cuando estos vasos son dañados, tres mecanismos básicos Sí, se ve. Sí, para profe. parar el sangrado Bueno, o hemostasis. dura 3 minutos, no vamos a ver, pero... Inmediatamente se produce vasoconstricción para disminuir la pérdida de sangre. La colágena expuesta y el factor integral del lado dañado hace que las plaquetas cambien su forma y se adhieran. Aquí bajo el vaso dañado se produce una degranulación y libera gránulos del citoplasma que contienen serotonina, un vasoconstrictor ADP y tromboxano A2. El ADP atrae más plaquetas al sitio y el tromboxano A2 produce degranulación, agregación plaquetaria y vasoconstricción. Tanto como el tromboxano A2 y el ADP promueven más adherencia plaquetaria y esto a su vez más tromboxano y ADP. La retroalimentación positiva promueve un sólido tapón. El siguiente mecanismo hemostático es la coagulación. El tejido dañado libera el factor 3 o tromboplastina, que junto con el calcio activan el factor 7, iniciándose así el mecanismo extrínseco. El factor 12 activa al factor 11, que a su vez activa al factor 9, junto con el cofactor 8, y esto inicia el mecanismo intrínseco. Tanto el factor 7 como el factor 9 promueven una reacción en cascada, activando eventualmente al factor 10. El factor 10 permite que el factor 3, el factor 5, calcio, y el factor de tromboplastina o PF3 activarán al activador de protrombina. El activador de protrombina convierte a la protrombina en trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. La fibrina inicia la formación de una masa laxa para luego el factor 13 promueva los enlaces covalentes que estabilizan la fibrina en fibras tensas y luego los eritrocitos se aglutinen en la fibrina y eso de formación forme el coágulo. No, bueno, esto no importa, que son los efectos de la aspirina en esto. Pero era porque estaba claro el... Después si les interesa qué hace la aspirina en la caja de coagulación, síganlo mirando. Pero bueno, a grandes rasgos sucede todo eso cada vez que nos cortamos. Vir, yo Sí. justo hoy le pregunté, porque hace poco me operé y en la cicatriz tengo, como parecía pus, pensé que tenía infección. Y le pregunté al médico y me dijo que era fibrina y se ve como si fuese pus. Sí, es que es blanca la fibrina. Sí, medio amarillo, no sé. Bueno. Te puedes No, mandar una foto de tu cicatriz. Sí, la partecita de la fibrina te mando. No, Pero- claro.
Justo, Sí. justo hoy le pregunté y justo ayer lo habíamos hablado, digo, bueno. Sí, sí. La cola de fibrina suele utilizarse como, bueno, vieron que hay un montón de aplicaciones de lo que es el plasma rico y lo que es la sangre en ciertas cuestiones quirúrgicas o pueden ser estéticas o no. Y se utiliza la cola de fibrina como un sintético biológico para dejar de usar sintéticos industrializados que generan rechazo. Y se hace, a ver si tengo alguna foto, porque yo hago en el laboratorio donde trabajo. Y, bueno, esperen, y queda así, cámara. Se pone a centrifugar a bajas revoluciones un tubo seco y se genera un coágulo de fibrina, que eso se utiliza como pegamento. Generalmente se utiliza mucho en cirugías odontológicas. Bueno, en algún lado tengo que tener. Y se llama, se conoce como cola de fibrina y se utiliza como un... Acá. Bueno, es medio asqueroso. No sé si la van a poder ver desde ahí, pero ustedes se los muestro acá. ¿Pero ven? Eso blanco que ven ahí es la fibrina activada. Y eso vos lo levantás y es como si levantás una... No sé. No sé. Después subirle una foto. ¿Pero ven? Esto vos lo levantás y está todo pegado. Es pegajoso. Todo esto es fibrina activada. Bueno, acá me ponen un poco de glóbulos, pero... ¿Ven? Bueno, esto se utiliza como un sintético biológico, como una cola para pegar injertos. Bueno, nada, no es nada natural. Es un coágulo blanco. Esto es fibrina. Bueno, acá hay glóbulos. ¿Ven? Sí, esto yo lo preparo acá en este laboratorio donde trabajo. Y lo usamos más que nada para cirugías odontológicas que para pegar chip de hueso. Pero se hace del mismo paciente. Sí, todos estos tratamientos son autológicos. Porque no pueden ser alérgica, ni que sea compatible, terapia no reactiva, y todo. Bueno, pero... ¿Ven? Esto es una cola de fibrina. ¿Y cómo se va? Ahora les cuento un poquito. Trabajo con un protocolo que es de España. Lo hizo un odontólogo allá. No, pero no es nada de otro mundo. Pues si quieren les paso una foto o la pongo. Tengo un par. Debo tener inclusive hasta video. Nada, se sacan tubos secos, se centrifugan muy bajas revoluciones durante mucho tiempo. Y el tiempo de solidificación totalmente depende del tiempo de coagulación del paciente. En algunos solidifica rápido, en otros tardan más. Y una vez pasado se centrifuga 18 minutos, lo levantás con una pinza estéril y ya tenés la cola. Y lo cortás con un bisturí de la materia globular roja y te queda la cola de fibrina. Bueno, vamos a continuar. ¿Dudas con esto? Esto acá ya está. Ahora tiene que venir esto. Bueno, obviamente, frente a todos estos mecanismos que tiene la caja de coagulación, se presentan un montón de trastornos. Y ahí va. Y lo que vamos a ver ahora son los trastornos de la coagulación, que son las patologías o las personas que tienen algún déficit. ¿Lo ven bien? Se los voy a subir acá, así ya lo tienen. No me di cuenta de subirlo esto. Ahí va. Bueno, ¿Esto sería la hemofilia? acá va a entrar la hemofilia A, la hemofilia B, la enfermedad de von Willebrand, la coagulación intravascular diseminada.
Ahí va. Bien. Vamos a empezar a verlo aquí. El primer trastorno que vamos a ver es la hemofilia A, que es una enfermedad hereditaria causada por una reducción en la cantidad o en la actividad del factor 8. ¿Qué pasa? Estos pacientes tienen un déficit en el factor 8 o en su actividad, tienen un fallo en la formación de la fibrina, por ende es deficiente y los coágulos suelen ser inestables. Hacen toda la coagulación, pero ese coágulo se vuelve inestable y se empieza a barrer con la circulación de la sangre y empiezan a tener hemorragias nuevamente. Bueno, hay una mutación en la hemofilia A que se da en el cromosoma X y se da en el gen recesivo F8. Bien, la principal, obviamente pueden presentar hemorragia en cualquier zona del cuerpo, pero las hemorragias más frecuentes en los pacientes con hemofilia A es en las articulaciones. Los primeros signos que pueden llegar a tener las personas con hemofilia se dan en el parto y suelen presentar hematomas craneales y hemorragia intracraneal, los bebés recién nacidos. En cuanto al laboratorio, suelen tener el KPTT aumentado, un TP normal, un tiempo de sangría normal, fibrinógeno normal y se hacen una valoración de todos los factores de la coagulación, va a presentar el factor 8 en porcentajes más bajos o no va a tener directamente factor 8 en circulación. En cuanto al tratamiento, estos pacientes suelen consumir demospresina, factor 8 recombinante, que es un hemoderivado, plasma freco congelado y crioprecipitado en cuestiones que se tienen en crisis hemorrágicas. Sino generalmente con la demospresina y el factor 8 recombinante es el tratamiento que tienen de forma continuada. O sea, todo el tiempo tienen que tomar eso. Sí, todo el tiempo. Generalmente se suelen inyectar, tienen una periodo, o sea, es periódico, Claro. se va estableciendo. En cuanto a la demospresina, es un antidiurético y lo que se hace o lo que suele hacer, viene un acetato de demospresina que lo que causa es que el factor de von Willebrand que tiene almacenado empieza a liberarse al torrente sanguíneo. Entonces, libera mayor cantidad de factor de von Willebrand, ese medicamento. Bien, existe la hemofilia B, que en este trastorno hereditario se origina un déficit del factor 9, que está ligado al cromosoma X. Es más frecuente en la población masculina o en los varones, y las mujeres son las portadoras o somos las portadoras del gen defectuoso, pero no lo manifestamos, ¿sí? Si tenemos hijos hombres o con cromosomas X. El laboratorio, estos pacientes presentan un KPTT prolongado, al igual que la hemofilia A, un TP normal, un tiempo de sangría normal y factor 9 en bajo nivel. ¿Saben lo que es el tiempo de sangría? No sé si alguna vez, antiguamente, se solían hacer ciertas incisiones, generalmente en el lóbulo de la oreja, y se medía cuánto tiempo tardaba la coagulación completa. Dependiendo del tipo de incisión y en la zona que se hacía, era el tiempo establecido del tiempo de sangría, pero el promedio de entre 3 a 6 minutos tiene que parar de sangrar eso para que esté en un tiempo normal. Pero no es que sangra y lo dejamos que sangre. Una vez que se forma el coágulo, eso se limpia, se vuelve a sangrar y así hasta que se mantenga estable ese coágulo, se va limpiando. Re doloroso debe ser estímulo. Bien. El tratamiento también. Factor 9 recombinante, que es un hemoderivado, plasma freco congelado y crioprecipitado. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo quería que repitieras el tiempo de sangría. ¿De 3 a cuántos? De 3 a 6 minutos. Pero varía mucho con la técnica o el sitio donde hacen la incisión o la injuria, donde rompen el tejido. Listo, gracias. De nada. En cuanto, otra de las patologías que genera un trastorno en la coagulación es la enfermedad de von Willebrand. Tenemos un paciente, no sé si lo han visto alguna vez, que se va a transfundir cada tanto que tiene una enfermedad de von Willebrand. Bueno, obviamente la enfermedad de von Willebrand se causa por un déficit de este factor que tiene como principal función ayudar a las plaquetas a aglutinarse y a adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos cuando están lesionadas.
Pueden ser de herencia dominante o de herencia recesiva, dependiendo el tipo de variable de la enfermedad. El laboratorio que pueden presentar estos pacientes es realizar el recuento plaquetario, el nivel de factor 8, tiempo de sangría, prueba del cofactor de ristocetina, que esto es una técnica cuantitativa que lo que permite es valorar la actividad del factor de von Willebrand y pruebas específicas del factor de von Willebrand. El tratamiento también es la desmopresina, que hace que todo este factor de von Willebrand que tengamos de reserva pase al torrente sanguíneo y que esté en circulación, y el plasma fresco congelado. Hay otro trastorno que es por el déficit del factor 7, que este factor se encuentra disminuido en el plasma y lleva a que esa persona tenga un sangrado anormal. Las causas pueden ser porque presenta un déficit de vitamina K, por una absorción deficiente por su dieta o por un uso prolongado de antibióticos o porque tenga alguna obstrucción o alguna patología a nivel de las vías biliares. Una enfermedad hepática o por el uso de ciertos anticoagulantes. Estos pacientes con el déficit del factor 7 suelen tener el TP prolongado y la actividad del factor 7 baja. El KPTT puede estar normal. Otro de los trastornos de la coagulación, que ya la venimos viendo hace un montón, es la coagulación intravascular diseminada, que es una coagulopatía que se da por un consumo de las proteínas que controlan la cascada de la coagulación, y estas suelen estar hiperactivas y se empiezan a consumir. Cuando se consumen, empieza a haber un desequilibrio en esta cascada de coagulación y comienzan los problemas. Estamos frente a una enfermedad que es trombohemorrágica, o sea, se genera hemorragia y a su vez un exceso de trombos, y pueden observarse, bueno, eventos trombóticos y hemorrágicos. Esto ya lo veníamos viendo, no vamos a reiterar en la coagulación intravascular diseminada, pero en cuanto a los síntomas de los pacientes que tienen una coagulación intravascular diseminada, presenta un sangrado, coágulos de sangre en ese sangrado, si hay una hemorragia que se puede observar, se pueden ver coágulos, hematomas y suele presentar una hipotensión o una disminución de su tensión arterial asociada, obviamente, a la hemorragia activa. Esta coagulación intravascular diseminada puede ser aguda y puede estar asociado a ciertas cuestiones, como que el paciente tenga una septicemia o esté infectado, tenga un trauma tisular, en ciertos trastornos obstétricos, las hemorragias obstétricas son tremendas, y en una septicemia. Y pacientes con un desequilibrio crónico en la cascada de coagulación, puede ser por algún tipo de cáncer que estén sufriendo, en una persona que tenga un feto muerto y esté retenido en su útero, en ciertos síndromes mieloproliferativos, hepatopatías o pacientes con ciertas enfermedades a nivel hepático, colagenopatías como suele ser el lupus y la esclerodermia, y nefropatías o problemas en los riñones. En cuanto al laboratorio, los pacientes con una coagulación intravascular diseminada presentan trombocitopenia o disminución del recuento plaquetario, esquitocitos o fragmentocitos en el frotis de sangre periférica, TP y KPTT aumentado, hipofibrinogenemia, que es la disminución de la concentración de fibrinógeno en circulación, y antitrombina 3 disminuida. En cuanto al tratamiento de la coagulación intravascular diseminada, obviamente, si tenemos una coagulación intravascular secundaria a algo, lo ideal es tratar la causa que esté ocasionando la coagulación. Se suele indicar heparina y fluidoterapia, que dentro de esta fluidoterapia pueden llegar a entrar los diferentes hemocomponentes. Un montón de información, ya lo sé, pero bueno. Y si hablamos de trastorno de la hemostasia, tenemos que hablar un poquito de los famosos anticoagulantes. ¿Qué es un anticoagulante? Es una sustancia que tiene diferentes naturalezas químicas que lo que hace es afectar al proceso de la coagulación. Dependiendo del anticoagulante, es donde va a afectar a la cascada. Tenemos los anticoagulantes de acción directa, que por sí solos son capaces de inhibir la cascada de la coagulación, como suelen ser ciertos anticoagulantes orales, y los de acción indirecta, que acá entran las diferentes heparinas, que mediante su interacción con otras proteínas o actuando con otras vías metabólicas, alteran algún funcionamiento de la cascada de la coagulación y no la cascada entera. Bien,
¿Por qué los pacientes suelen usar anticoagulantes o suelen tener indicada esta medicación? Para prevención y tratamiento de ciertas afecciones tromboembolíticas, trombosis venosas profundas, tanto para el tratamiento como para evitar que le vuelvan a aparecer, fibrilación auricular y recambios valvulares mecánicos. ¿Por qué nos interesa la anticoagulación? Porque hay ciertas situaciones que es necesario revertir la anticoagulación y generalmente cuando estamos hablando de cirugías o procedimientos invasivos que son de carácter de urgencia. Cuando tenemos pacientes anticoagulados que tienen que estar sometidos a una cirugía de urgencia, pueden llegar a presentar una hemorragia donde la vida corre riesgo. Entonces acá es donde nosotros podemos aportar mediante la transfusión de, sobre todo, el plasma fresco congelado. Existen un montón de anticoagulantes, tanto inyectables como de consumo oral, el acenocumarol o el Sintrom, que es uno de los más conocidos. Lo que hace este anticoagulante es impedir la formación en el hígado de los factores activos de la coagulación, como es el factor 2, el factor 7, el 9, el 10 y de la proteína C. Y lo que hace el acenocumarol es prolongar el TP o el tiempo de protrombina. Los pacientes con acenocumarol suelen tener el TP prolongado. ¿Cómo pueden revertir si estamos frente a un procedimiento de urgencia? Con la aplicación de vitamina K, que lo que hace la vitamina K es aumentar la producción de estos factores que son hígado dependientes, por así decirlo. El plasma fresco congelado se suele indicar porque va a aportar todos estos factores de la coagulación que este paciente tiene inhibido. Y si hay algunos factores, los concentrados de factores como hemoderivados, que suelen ser los complejos protrombínicos o el factor 7 activado. Acá lo único que nosotros vamos a entrar es acá. En cuanto a las heparinas, lo que hace la heparina tiene una capacidad de potenciar la actividad de la antitrombina y lo que la antitrombina se une, bueno, no lo vimos en la cascada en esa forma, pero lo que hace la heparina es hacer un cambio donde la trombina se va a unir, hace un cambio conformacional en la unión de los factores de la coagulación, entonces impide que se puedan unir y se desencadene la cascada de la coagulación. Y lo que hace la heparina es aumentar la capacidad inhibitoria de la trombina, el factor 10 activado y el factor 11 activado. Existen heparinas de bajo peso molecular o no fraccionadas. Las de bajo peso molecular son las que son tipo jeringuita que los pacientes se inyectan solo en su casa y las no fraccionadas son las que vienen en ampollas más grandes y sí o sí tienen que ser colocadas por un profesional y mediante una bomba que controle su infusión. En cuanto a la reversión de las heparinas, no pueden revertirse rápidamente mediante la administración endovenosa de protrombina. Es necesario que se suspenda la infusión de la heparina si ese paciente va a ser sometido y no existe un método probado para poder neutralizar las heparinas de bajo peso molecular. Por ende, mientras esté en el tiempo de anticoagulación, va a seguir anticoagulado. Pero algo que sí puede pasar es que hay una trombocitopenia inducida por la heparina. ¿Por qué? Porque lo que se genera es que hay un anticuerpo contra la heparina que hace que disminuyan hasta el 50% de las plaquetas circulantes. En estos casos, esos pacientes pueden tener una trombosis arterial biovenosa y lo ideal, si tenemos un paciente con una plaquetopenia asociada a la heparina, es que le cambien el anticoagulante. Bien. Hoy en día existen un montón de anticoagulantes que son orales y que el paciente no tiene que inyectarse y tienen diferentes afectaciones al nivel de la cascada de la coagulación. El divagatran, que lo que hace es inhibir la trombina directamente. El rivaroxaban, que inhibe el factor 10 activados. Y como son nuevos, no hay una droga o un antídoto para poder revertir de forma urgente esta anticoagulación, así que suelen requerir sí o sí factores de la coagulación que son hemoderivados o recombinantes, o la utilización de plasma fresco congelado. Bueno, nada más, un montón de información. No necesito que sepan las drogas ni nada, sino qué hacer frente a un paciente anticoagulado y con un sangrado activo o un procedimiento quirúrgico a futuro. Vir, Sí. una consulta. Puede ser que en ciertas cirugías, por ejemplo de rodilla, Sí. tienen que tener como la pierna quieta. Suelen aplicarles heparina para evitar trombos.
por la inmovilización. Es por esto, es por la inmovilización. Sí, es por la inmovilización. En pacientes, por ejemplo, que tienen cierto grado de obesidad, también se les suelen poner vendas que son comprensivas en las piernas para evitar la formación de trombos. Y una de las cuestiones por las que no podemos transfundir por vías que estén ya sean los pies, por ejemplo, es por la formación de trombos. Y ahí no hay riesgo de hemorragia. ¿En dónde? Y en esa cirugía, o sea, porque vos decís que hay que suspender el anticoagulante antes de una cirugía, pero en ese caso le estamos dando anticoagulante. Sí, pero generalmente se suspenden, generalmente entre 12 a 24 horas previas, y después se vuelve a retomar. Se da después Sí. otra vez. No, se puede estar realmente si el paciente se accidentó y está 6-7 días postrado hasta que disminuye la inflamación o lo que sea, ahí va a tener la indicación de heparina, pero se suele suspender el día previo o en las horas previas, se hace la cirugía y después se vuelve a indicar. Ah, bien. Y en el caso de que sea una cirugía de emergencia, se le transfunde plasma. Se le suele transfundir plasma. Sí, se suele aplicar vitamina K, bueno, dependiendo de la anticoagulación que tenga. Y en la hemofilia A, la hemofilia B, que vos no me haces plasma precongelado, o sea, ¿cuándo se le transfunde? Sí, generalmente en crisis hemorrágica, Claro. cuando el factor recombinante no fue suficiente o no hizo la aplicación de la dosis justa y demás. Claro, pero no es que periódicamente hay que transfundirlo o algo así. No. Hay en ciertas patologías donde no hay un factor recombinante, como suele ser el factor de von Willebrand, que suelen transfundirse cada tanto. Claro. Bien, ¿alguna duda? Allá. Ahí te pongo el presente. Bien, yo tengo una duda sobre la hemofilia. ¿Puede Decime. ser que los pacientes con hemofilia, aún estando medicados o con tratamiento, tengan riesgo de hemorragia cuando... Siempre, sí, siempre van a tener más riesgo de hemorragia que cualquier otra persona. Bien. Gracias. De nada. Las personas con hemofilia no pueden ser donantes de sangre, por ejemplo. Uno, porque pueden tener un sangrado post-extracción, y dos, porque están tratados con hemoderivados. Bueno, dada esta cascada de la coagulación muy compleja, vamos a hacer unos casos clínicos de trastornos de la coagulación. Son muy fáciles, realmente son fáciles. De acá. No, lo voy a subir acá. Editar. Subir. Acá hay un par de copias. Si se quieren. Ahí está impreso el de trastornos de la hemostasia, por si no quieren tener a mano. Ahí los reparto. ¿Por qué no? Mayúscula. Bien. Estos casos clínicos van a incluir lo que es cascada de la coagulación, trastornos y anticoagulantes. Se van a tener que poner de un par porque no hay más. Poner eso en la parte. No. Están en clase igual. Acá, bien. Vamos a leerlos o alguien los quiere leer. ¿Ven los casos de este lado? Sí, se ven.
Bueno, esperamos a que se acomoden y los hacemos. Bien. Caso número 1. Vamos a leerlo. Motivo de consulta. Mujer de 76 años acude al servicio de urgencias por una epistaxis, que es un sangrado nasal severo. Dentro de la historia clínica de esta paciente, los antecedentes presenta una hipertensión arterial, diabetes de tipo 2, fibrilación auricular, paroxística, que es una arritmia severa, y el último episodio fue hace un año. Y el tratamiento para todo esto tiene enalapril, insulina por su diabetes, metformina por su diabetes, acenocumarol por su fibrilación auricular, que es un anticoagulante, y AINES, que acá entran el ibuprofeno y demás cuestiones, la aspirina y bla, bla. Dentro de qué datos de la anamnesis de la paciente son relevantes, qué puede estar afectando su hemorragia severa, qué parámetros de laboratorio sería interesante estudiar, y qué hallazgos te esperarías encontrar y en base a esto si está indicado la transfusión de algún hemocomponente. ¿Dudas hasta acá? No. Caso número 2. Lactante de 3 meses de edad es ingresado por emergencia del hospital infantil. La madre relata que el niño ya tiene historia de trauma leve a nivel de la encía superior del lado derecho y la aparición de una hemorragia continua moderada, que produjo un cuadro de anemia aguda y el inicio de shock, lo que le da lugar a su internación de urgencia. En la anamnesis se encuentran datos interesantes. 1, que 2 de sus tíos maternos fallecieron por una hemorragia, 1 de trauma en la boca y el otro por una extracción de una pieza dentaria. 2, antecedentes de trauma antiguo, también al nivel del labio superior, del que sangró por unos 13 días aproximadamente. 3. El examen físico revela un lactante mayor bien nutrido, que está pálido, sudoroso y frío, con la presencia de una hemorragia del labio superior, lado derecho, y con datos físicos como un peso de 5 kilos, está afebril, la piel es muy pálida, ligeramente fría, poco sudorosa, taquicardia moderada, y en la boca se observa un coágulo en la encía superior derecha y pequeñas heridas en la zona antes mencionada, que sangraban poco. Hay halitosis y mucosas orales pálidas. En cuanto al hallazgo del laboratorio, este paciente tiene un tiempo de tromboplastina normal, un KPTT elevado y un fibrinógeno normal. El factor 9 está en niveles bajos y presenta un hematocrito del 22% y 7 gramos de hemoglobina. En cuanto a las preguntas, dice A, ¿qué datos familiares nos dan un hallazgo del posible cuadro que esté afectando al bebé? B, ¿frente a qué trastorno de la coagulación podríamos estar presentes? C, ¿se indagaría o le realizaría algún parámetro más de laboratorio? Y D, en este cuadro está indicado la transfusión de algún hemocomponente. ¿Cuáles? Indique dosis y procedimientos especiales que haya que tener en cuenta. O sea, entra transfusión pediátrica, para que no se olviden. Caso 3. Paciente de 13 años con antecedentes de otitis crónicas, sin antecedentes familiares de hemopatías, enfermedades asociadas a la sangre, y asintomática hasta la edad de 8 años, cuando comenzó con una epistaxis frecuentes y un sangrado digestivo bajo, en al menos 3 ocasiones. A esa misma edad y dado los antecedentes de coagulopatía, se le realizó un estudio hematológico en una evaluación preoperatoria y los hallazgos fueron un KPTT elevado, un factor 8 disminuido en su actividad, un factor de von Willebrand en menor proporción al factor normal y un cofactor de la ristocetina en menor porcentaje al valor normal. A, ¿qué sospecharíamos? Y B, previo a la cirugía durante la misma, ¿qué hemocomponente o hemocomponentes estarían indicados administrarle para evitar un trastorno hemorrágico justificado? ¿Bien? No, parece un montón, pero no es tan. En cuanto le hago una recomendación, es que yo igual la semana que viene se los voy a hacer, pero es si pueden realizar un cuadro que comparen los trastornos de la coagulación, teniendo en cuenta el factor de la coagulación que tienen déficit, el factor recombinante para ese tratamiento y el hemocomponente que deberían indicarse. Y el parámetro de laboratorio que está indicado o que está alterado. ¿Bien? Esto no es necesario ahora, total la semana que viene lo vamos a hacer, pero arranquen con los casos clínicos. ¿Alguna duda aquí?
Tienen está el power acá si alguien lo quiere.